Buenos días. El tema de día de hoy es el de prestadores de servicios. Lo primero importante es la definición de prestador, que es cualquier persona natural o jurídica, que esto incluye pues consultorios médicos, centros médicos, hospitales, clínicas, laboratorios, servicios de radiología, etcétera, etcétera, que otorgan atención en salud a las personas beneficiarias. La definición básica que plantea la Supersalud. Hay varios elementos a tener en cuenta cuando hablamos de prestación de servicios, y el elemento central que hoy en día se reconoce a nivel mundial es calidad. Los servicios deben garantizar una adecuada calidad, y esa calidad involucra muchos aspectos. Uno de ellos que es importante es pues, que logre o que cumpla con las demandas o las necesidades que tengan las personas, los usuarios, que haya seguridad para las personas cuando realizan las consultas o cuando son hospitalizadas. Esto, por ejemplo, evitando infecciones al interior del hospital o accidentes, que se centre en la persona. Esto es algo que suena bonito, pero no es tan fácil. Hoy en día todavía el concepto básicamente es que es la institución la que prevalece, por decir así. Entonces no tiene en cuenta ni la opinión ni las solicitudes de las personas, que sea adecuada en el tiempo, sea equitable, básicamente que haya una distribución adecuada dependiendo de las necesidades, y un concepto que es importante, un concepto de integración. O sea, que idealmente haya integralidad en la atención, que no se mire un aspecto, pero múltiples aspectos. En temas como el cáncer, por ejemplo, hay que mirar los aspectos físicos, pero los estéticos, los psicológicos, los sexuales, etc. Es complejo y debe trabajar de manera integral. Y la eficiencia, básicamente usar adecuadamente el recurso que se tiene, o usarlo de la mejor manera, hacer el mejor uso del dinero a nivel de cada una de las instituciones. En el Global Healthcare Outlook 2019, básicamente me plantea una visión global de la prestación de servicios. Hay varios elementos claves a nivel mundial. Uno de ellos es la sostenibilidad financiera. Eso no es una preocupación solamente en Colombia, es en el mundo. Lo segundo es cómo se deben prestar los servicios, los diferentes modelos y qué modelos funcionan mejor, cómo lograr este concepto de servicios centrados en la persona, cómo lograr que la persona sea la dueña de su información, cómo lograr que participe en los procesos. También otro gran reto es la transformación digital. Esto va desde historias clínicas digitales hasta prescripción digital, etcétera, uso de telemedicina. Y hay nuevas normas, por ejemplo, en términos de el respeto de los datos personales, el que deben tener muy en cuenta los hospitales que manejan información muy sensible. Y para todo esto se requiere que quienes lideran los procesos de prestación y los gerentes de los hospitales, etcétera, pues trabajen en red y trabajen con otros actores dentro del sector y fuera del sector para garantizar una adecuada prestación de servicios. El Reporte Mundial de Salud planteó varios elementos claves también. Uno de ellos es que realmente los ministerios de salud se han centrado en liderar y regular para el sector público, pero en muchos países, incluido Colombia, el sector privado es un sector muy importante en la prestación, y por lo tanto la regulación y el liderazgo debe ser para el conjunto de los sectores. Lo otro es, hay problemas, por ejemplo, en términos de que en muchos países quienes trabajan en el sector público también trabajan en el privado y en cierta manera compiten con sí mismos. O sea, si prestan buen servicio en el sector público, pues tendrán menos clientes, menos pacientes en el sector privado.
Hay problemas de corrupción que van de diferentes características, diferentes tipos, desde la venta de ciertos medicamentos que deben ser gratuitos, la venta de ciertos servicios que deben ser gratuitos, hasta el hecho de adelantar en las listas de espera, por ejemplo, si se paga dinero. Y lo otro importante es una debilidad en la gobernanza y en IVC, Inspección, Vigilancia y Control, que deben cumplir los ministerios de salud. Ya lo hablábamos en la clase anterior. Otro punto clave es calidad. También a nivel global se reconoce que hay problemas serios de calidad. Esto incluye países de altos ingresos donde hay problemas, por ejemplo, de infecciones dentro de los hospitales. Uno de cada 100 personas hospitalizadas en países de ingresos altos termina con una infección dentro del hospital. Uno de cada 10 con efectos adversos a el tratamiento que recibe en los hospitales. Hay problemas de aumento de la resistencia a antibióticos y errores en la medicación. Pues, se calcula que globalmente pues, pueden estar costando unos 42 billones de dólares al año por errores en dosis, en tipo de medicamentos que se prescribe o se da a los pacientes. Si miramos esta gráfica, otro de los temas que mencionábamos en calidad es la atención a tiempo. Aquí son los días de espera para reemplazo de cadera en países que tienen de los mejores sistemas de salud en el mundo. Sin embargo, en Finlandia, por ejemplo, está más o menos, estuvo en casi 200 días y hacia el 2015 llegamos a 110, 120 días de espera para un reemplazo de cadera, y en el Reino Unido está en alrededor de 100. Creo que tiene un poquito mejor en Dinamarca, pero que está alrededor de 50 días, poco más de 50 días para un reemplazo de cadera. Esto genera además insatisfacción en las personas y es complejo lograr reducir estas listas de espera, además en países donde no hay un plan de beneficios explícito, sino implícito. En ese sentido, las listas de espera se convierten en el mecanismo principal de control, de cierta manera, del gasto también. Si miramos la distribución del personal de salud, lo que encontramos es que en algunas regiones, principalmente Europa y las Américas, pero aquí sobre todo es Estados Unidos y Canadá, hay una concentración importante de personal de salud. Entonces, en Europa, pues estamos hablando, esto es cada puntico moradito donde está la línea de Europa, representa un país, y pues estamos hablando que hay países con 80 médicos por 10.000 y hay países con 220 médicos por 10.000. En las Américas lo que muestra es una concentración mucho menor. Estaríamos hablando de que cuentan con países con unos 20 por 10.000 y otros países con 40 por 10.000. En general, en el mundo se considera que hay un déficit de personal de salud, y el promedio de este personal es de 52 por 10.000 a nivel mundial. Pero como les mencionaba, ese promedio pues varía mucho entre países y en regiones donde Europa concentra una buena parte del personal de salud. Y mirado para algunos países, entonces tenemos países donde en este caso estamos hablando de África, el promedio no es 52 sino 12 por 10.000, y de esos 12 pues hay países como Nigeria que no alcanzan ni a 2 por 10.000, Ghana que está más o menos en 14 por 10.000, mientras que algunos países como Sudáfrica está en 60 por 10.000. Sudáfrica sería
casi que el único país que está cerca del promedio mundial, mientras que en África la mayoría de los países tiene un déficit importante de personal de salud. Trabajando otro aspecto, hay que ver de quién es el dueño de los prestadores. Haciendo esta revisión en diferentes países, lo que encontramos es que a nivel global hay países donde los dueños son principalmente privados, y esto incluye una buena parte de los países en Europa, pero también en China o en Francia o en Alemania, sobre todo a nivel primario de atención. Luego, a nivel hospitalario es un poco más variado, pero en general es más público, con excepción de algunos países como Japón o como India, donde el sector privado es el principal proveedor de servicio hospitalario. Y las maneras de pago y de contratación son también diversas, pero van principalmente en el pago por salarios, en el pago dependiendo de resultados, y también con Alemania, o el pago por capitación. O sea, hay un paquete, un grupo de personas que se entrega a unos prestadores, y ellos se comprometen con la atención a partir de una cápita o una cantidad fija de dinero. Y el rol del prestador primario, que lo veremos en la clase siguiente, en muchos de los casos se convierte en la entrada y quien coordina los servicios de salud, pero en otros casos simplemente es como el primer eslabón dentro de un proceso, pero no es el líder dentro del proceso de atención. En Colombia, la habilitación de los prestadores está regulada por la Resolución 2003 del 2014, que básicamente define la obligatoriedad de inscribirse o de habilitarse cualquier servicio. No es el hospital como tal, sino cada servicio de un hospital o cada servicio de un consultorio. Hay tres grandes criterios para esa habilitación. Uno es la capacidad técnico-administrativa, básicamente, pues que se cuente con los estándares, con los procedimientos, con las normas, con toda la capacidad de administrar adecuadamente este servicio, que se cuente con el suficiente dinero tanto para comenzar, pero como para darle continuidad a la prestación de servicio. Entonces, no solo obligaciones a corto plazo, pero a mediano o largo plazo. Y la capacidad tecnológica y científica, eso incluye que haya los equipamientos adecuados, el mantenimiento adecuado, el personal adecuado, con la capacitación adecuada para poder prestar ese servicio. Cuando vemos a nivel de instituciones habilitadas en Colombia, pues ustedes ven la gran diferencia. O sea, Bogotá concentra una buena parte de esas instituciones. Estamos hablando de 1.650 prestadores en Bogotá y 10.000 profesionales independientes. Del lado opuesto tienes departamentos como Guainía, que tiene solo 6 prestadores y 2 profesionales independientes. O sea, realmente allí no hay casi oferta. En algunos lugares como Valle del Cauca, pues está un poco en la mitad del camino, o Antioquia, 940 IPS, 5.800 prestadores profesionales independientes, cuenta con una oferta bastante amplia. Entonces hay ya a primera vista, digamos, una diferencia importante de concentración de prestadores en ciertos departamentos. Pero llama la atención algunos como Chocó, por ejemplo, relativamente pequeño, y tiene 155 prestadores, principalmente privados, en el Chocó. Si lo vemos aquí en el gráfico, encontramos un poco la misma situación. O sea, realmente IPS juegan un papel, en cierta manera, más reducido, con algunas excepciones en Guainía o en la región de la Amazonía, mientras que los profesionales independientes, que uno pensaría ya casi no existen, siguen siendo
el principal prestador de servicios, por lo menos en términos de registros en Colombia. Para el registro de prestadores de servicios de salud, que es el REPS, hace reportes periódicos. El último que pude encontrar es del 2017, donde reporta que para finales de 2016 había 45.563 prestadores. De ellos, 72% eran profesionales independientes y 22% instituciones prestadoras de servicios de salud. Insistir en que hay que mirar cuando pensamos en prestación no solo a los hospitales, sino al prestador independiente, que es muy importante en todo el país. Por naturaleza jurídica, aquí el sector privado es un sector mayoritario en el país, siendo aún más mayoritario en ciertas regiones, ¿sí? O sea, en regiones como el Chocó, inclusive Antioquia, Guainía es muy importante el sector privado, y el sector público tiene una parte de la participación que es más notoria, por ejemplo, en Nariño, o en Arauca, pero que en general es pequeña. Ahora, si lo miramos de otro punto de vista a nivel municipal, 772 municipios cuentan con una sola IPS pública. Y en el caso de Antioquia, por ejemplo, 113 de sus municipios tienen solo una IPS pública. O sea, cuando hablamos de la oferta privada es principalmente a nivel de ciudades, pero a nivel de pueblo pequeño, de Murindó, de Tarazá, etcétera, lo que encontramos es principalmente una prestación de tipo público, y dentro de esa prestación algunos servicios como las urgencias, que requieren más personal, funcionamiento 24 horas, la mayoría de los municipios, o la atención de partos, la mayoría de los municipios tiene un servicio principalmente público. Y hay unas pocas mixtas. Esto se reduce un poco a Antioquia con 3, pero en general todavía hay como principalmente esta división entre público y privado. Ahora, si no hablamos de la distribución, digamos, de prestadores en números, sino con respecto a 1000 habitantes. En ese caso, llama la atención que ciertos departamentos que uno no esperaría, como el Chocó, tienen una concentración importante de prestadores para 1000 habitantes. Luego hay que mirar calidad, hay que mirar quién accede a sus servicios, hay otra serie de elementos, pero digamos, llama la atención a la inversa que Antioquia, que es un departamento que tiene una red bastante amplia de servicios, pues por 1000 habitantes su número no es muy elevado, ¿sí? Estaría más o menos en 0.15 por 1000 habitantes en términos de prestadores. Esto incluye todo tipo de prestadores IPS, ¿no? De instituciones prestadoras de servicios, no de prestación individual, de profesionales individuales. Entonces, la concentración de camas por 1000 habitantes, que es otro indicador que se mide a nivel global, es de 1.6 en Colombia, y es más alta en departamentos como Cesar, Magdalena, Atlántico, Sucre, Caldas, Quindío, Vaupés, San Andrés y Providencia, que cuentan con 1.9, pero de todas maneras Colombia se considera que tiene un déficit de camas hospitalarias. El promedio o los estándares mundiales es de 2.5 a 4 camas por 1000 habitantes, según la OMS. El nivel de complejidad general, la mayoría de la prestación es de bajo nivel, aunque hemos hablado de una tendencia a su especialización. Esto sigue siendo cierto principalmente en algunas ciudades, pero a nivel general en el país, la prestación o la gran masa de la prestación, la gran mayoría de las consultas ocurren a nivel privado. Lo que pasa es que el costo sí es mucho más alto a nivel de primer nivel, mientras que el costo
es mucho más alto a nivel de alta complejidad, y por eso pues se habla mucho de el fenómeno de subespecialización y de atención por especialistas. Pero globalmente la atención en Colombia principalmente se da a nivel de la baja complejidad. Otras modalidades de atención que no es la consulta o la hospitalización están creciendo en Colombia. Uno de ellos son las unidades móviles, y esto pues son muy importantes en regiones como el Amazonas, Guainía, Bichada, ¿sí? Bueno, la atención a domicilio está ganando terreno en muchas regiones, entre ellas llama la atención toda la parte de la costa atlántica, Córdoba, Atlántico, donde la atención domiciliaria, que está ahí en naranja, está ganando mucho terreno, y es, digamos, algo importante dentro del proceso de reducir la saturación de los hospitales. La tasa bruta de consulta especializada, que es otro de los indicadores para medir, digamos, el uso de servicios, lo que encontramos es que Bogotá concentra mucho de esta consulta, con más de 2 consultas al año por persona, mientras que pues, casi toda la parte de Amazonía pues tiene muy poca consulta por personal especializado. Y también llama la atención el eje cafetero, Caldas, Risaralda, que tienen un nivel importante, o Cundinamarca, que tiene un nivel importante de consulta especializada, de tasa de consulta especializada. Si comparamos uso con oferta, o sea, en el eje de las X lo que hay es quién tiene más oferta de servicios, y en el eje de la Y quién utiliza más los servicios. Entonces, en un extremo tenemos a Bogotá, que tiene una gran oferta y un gran uso de servicios, ¿sí? En otras palabras, tiene una oferta de servicios habilitados de 12 por 10.000 habitantes, y tiene unas consultas más o menos de 3, ¿sí? Consultas por persona año. Entonces, Bogotá muestra un gran volumen de servicios o de oferta y una gran demanda. El lado opuesto estaría Bichada, en la otra esquina, que tiene muy poca oferta de servicios y muy poca demanda también de esos servicios, ¿sí? Y en el intermedio estaría, por ejemplo, Arauca, que tiene una oferta un poco más amplia de servicios y un uso muy bajo de servicios, menos de una consulta al año por persona, que también llama la atención. Y Casanare igual tiene una oferta importante de servicios con un uso bajo de servicios. Un concepto importante cuando hablamos de prestación son las redes integrales de prestadores de servicios de salud, y aquí básicamente es el conjunto, ese trabajo en red, o sea, no pensar en cada prestador de manera independiente, sino articular sector público y privado, y que un sector o que una red sea responsable de una población determinada. Esto se ha venido trabajando en el modelo de atención integral en salud, en la política de atención integral en salud, pero todavía falta mucho. También lo veremos más en detalle en la próxima clase, cuando hablaremos de modelos de atención. Las redes tienen varios principios, entre ellos la disponibilidad, la aceptabilidad, la accesibilidad, la calidad, y esto de la integralidad, o sea, que la atención no se centre solamente en lo que la persona tiene en ese momento, sino en ver factores de riesgo, en atender no solo la parte física, pero la parte mental, en tener en cuenta las diferencias por sexo, orientación sexual, etnia, para prestar una adecuada atención y una atención integral. Hay una demanda importante de coordinar y de garantizar una gestión más coordinada y de evaluar más el funcionamiento de las redes, más que cada entidad o cada servicio de manera independiente, y se está trabajando en una habilitación de redes, no solamente una habilitación por cada uno de los servicios de cada uno de los hospitales. Hay unos elementos importantes en
lo que se ha llamado la demanda agregada. Esto incluye la demanda inducida, o sea, cuando la red misma llama a una señora porque no se ha hecho una mamografía y le dice venga, o buscar a un niño para su vacuna. Está la percepción de enfermedad, la persona cree que tiene una enfermedad mental o física y consulta. Está la consulta de manera espontánea, donde no hay ningún tipo de demanda, digamos. Y está la demanda efectiva, o sea, que es la que las redes de servicios integrales de salud deben gestionar. Entonces debe incluirse, digamos, todas estas formas de demanda, no solamente sentarse a esperar a que el paciente llegue, pero ser activo, buscarlo, promocionar el uso de servicios o de programas preventivos. Hay varias disposiciones cuando hablamos de calidad en la prestación, y el sistema obligatorio de garantía de calidad que mencionábamos en la primera clase es un elemento clave. Allí están las normas, los requisitos tanto mínimos como máximos que se requieren para garantizar ser habilitado en el país, y además de ello está un sistema de registro y un sistema de seguimiento del cumplimiento de esas normas, no solo una vez, sino periódicamente. Hay que estar haciendo, porque hoy tenemos muy buen equipo de radiología, mañana se dañó y queremos seguir prestando un servicio con el que no contamos con los recursos para prestarlo. Por eso, periódicamente, idealmente cada 6 meses, se debe hacer un seguimiento, cosa que es difícil porque no se cuenta con mucho recurso para hacerlo, recurso humano para hacerlo. ¿Cuáles son los grandes problemas dentro de la prestación? Fragmentación es uno de los problemas importantes, o sea, la persona tiene que ir a 4 o 5 lugares para poder al final tener un servicio, y esto es más complejo cuando hablamos de paciente con cáncer, hipertenso, diabético o con un VIH, por ejemplo. La atomización, hay servicios que se prestan solo en unos lugares, por lo tanto las personas tienen que viajar largas distancias. La interrupción en la provisión, comienza la biopsia y después para que le hagan la quimioterapia pasa mucho tiempo. Problemas de barreras de acceso, sellos, firmas que hay que conseguir. Hay un problema de eficacia en las intervenciones, entonces no se está evaluando. Por ejemplo, hay un gran uso de la cesárea y no se analiza si es realmente la mejor opción para la paciente y para la institución. Hay una dificultad, una poca oferta a nivel regional, cuando hablamos, por ejemplo, de regiones como la Amazonía. Y lo último de grandes problemas es la sostenibilidad financiera del sector, donde los hospitales públicos son un ejemplo de crisis permanente que vamos a discutir a continuación. Vamos en este momento a hacer un ejercicio. La presentación está en el SICUA Plus y por lo tanto aquí pueden copiar el link de prestadores, que es el registro especial de prestadores. Se registran como invitados, simplemente ponen invitados, y la idea es que miren, busquen actualmente quién está registrado como prestador. Entonces escojan un departamento, ¿sí? Y en ese departamento entonces hacen o miran quién está registrado como prestador público y privado. Esto lo hacen por grupos, independiente, grupos de 3 o 4, y hacen, además del registro, además llenan una hojita y se coloca en la tarea que está establecida sobre registro de prestadores, ¿sí? Cualquier duda me pueden preguntar o le pueden preguntar a Margie sobre este registro. Gracias.